Bueno, compañeros, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Ariel Oporta, yo soy investigador del Centro Experimental de Arroz Técnic y el día de hoy pues vamos a estar viendo un poquito sobre lo que son las estaciones meteorológicas automáticas. Este, en este sentido, quiero que pongan un poquito de atención y si tienen dudas pues pueden irlas escribiendo en el chat y se las vamos a estar contestando posteriormente. Entonces, para comenzar, vamos a hacernos la primera pregunta, ¿qué es una estación automática o EMA, como se le abrevia comúnmente? Pues una estación meteorológica es nada más y nada menos que un equipo que sirve para la adquisición de datos, que está compuesto por pequeños sensores, y estos sensores nos permiten capturar, medir, almacenar y transmitir estos datos de forma automática. Es decir, nos estamos refiriendo a los datos pues, de las observaciones climáticas en una zona. Este tipo de estaciones automáticas son excelentes para aquellos lugares de que son de difícil acceso o lugares que son inhóspitos. Y adicionalmente a eso, pues, son la gran ventaja que presentan es de que operan de una forma automática, es decir, que ellos nos están tomando los datos de clima, datos de temperatura, sin necesidad de la presencia de un operador. Ellas funcionan de manera automática. Este tipo de estaciones tiene diversas ventajas. Entre ellas, pues podemos decir de que tenemos una mayor precisión en la toma de datos, porque si bien es cierto que los datos, por ejemplo, de temperatura, datos como precipitación, esos datos pueden ser tomados de manera manual con los pluviómetros que todos conocemos, la precisión de ello va a variar de acuerdo a las condiciones de la zona y de acuerdo también a la persona que esté tomando los datos. Mientras que con estas estaciones automáticas, como todo está digitalizado, entonces la precisión en la toma de datos es muchísimo mayor. Incluso, por ejemplo, si hablamos de la medición de lluvia, las pluviometrías pues, pueden variar cuando estamos utilizando un pluviómetro de los plásticos. Pero en el caso de una estación meteorológica automática, los puntos decimales de cada precipitación son más precisos, más exactos que utilizando el pluviómetro artesanal. Otra de las grandes ventajas es que los datos de estas estaciones meteorológicas son tomados en tiempo real. Y estos datos pues, se pueden programar cada cuánto queremos de que se estén midiendo. Por ejemplo, si queremos que se mida cada hora, la estación se programa para que puedan como, capturar los datos cada hora. Pues el tiempo puede variar. Podemos elegirlo desde que se capture cada minuto, cada media hora o cada hora o incluso pues, un tiempo mucho mayor. Lo ideal con este tipo de estaciones, como toma bastantes datos y los toma de forma autónoma, que los intervalos de tiempo sean más cortos. Es decir, de que no necesite decirle de que me va a hacer una sola toma de datos al día, como lo haríamos normalmente con un pluviómetro de plástico, de que, por ejemplo, le decimos al productor, mire compañero, usted todos los días a las 6 de la mañana va y revisa. Entonces, en una sola revisión, una sola observación, estamos haciendo la captura de todos los datos que hubieron durante un día, pero no tenemos el dato exacto de que, a qué hora fue que llovió, cuánto fue lo que llovió en ese momento. Es un poco más complejo hacerlo ahí. Mientras que con esto, pues nosotros estamos teniendo los datos en tiempo real, según la programación que nosotros le demos a la estación. Otra de las ventajas es de que este tipo de estaciones pueden operar de forma autónoma los 365 días del año. Eso nos quiere decir de que los 365 días del año, esos sensores van a estar trabajando de forma autónoma, van a estar trabajando solos, porque estos sensores trabajan con batería solar. Esa es una gran ventaja porque significa que nosotros estaríamos tomando datos de humedad relativa, de temperatura, de precipitación, velocidad del viento, todos esos datos continuamente, sin interrupciones, porque no podemos decir de que vamos a tener problemas, de que se nos va a ir la energía, que no va a haber luz. Siempre y cuando tengamos energía solar, la batería que traen estas estaciones se carga de forma autónoma. Otra ventaja es de que este tipo de estaciones nos genera información que pueden ser utilizados para el cálculo o para predicciones de fenómenos climáticos. Claro, de que esto ya estamos hablando de procesos más avanzados
que utilizan, por ejemplo, los compañeros del INETER para hacer sus predicciones climáticas en base a los valores históricos. Pero para nosotros como productores, la gran ventaja es de que nos está aproximando cada vez más hacia una agricultura digitalizada. ¿A qué nos referimos con agricultura digitalizada? A que tomemos en cuenta aquellos parámetros que normalmente obviamos de la forma tradicional y que nos podrían ayudar a incrementar la producción. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la situación que hemos tenido ahorita de que muchos productores se fueron a sembrar sus semillas cuando el suelo no tenía las condiciones de humedad adecuadas. Y quizás ellos no habían calculado de que, por ejemplo, para sembrar los frijoles, que necesitábamos que al menos hubieran caído unos 100, 120 milímetros de agua. Pero como no manejamos esos datos, entonces muchos se fueron, sembraron y después tuvimos esa lamentable situación de que varios pues, perdieron sus semillas. Entonces, con el uso de estas tecnologías, la idea es irnos aproximando más hacia una agricultura de precisión, una agricultura digitalizada. Pero como todo equipo, pues también tiene sus desventajas. Y uno de los principales es el alto costo que estos equipos tienen. Es decir, si nosotros queremos ganar precisión, tenemos que hacer una inversión mayor. Normalmente el costo de estos equipos, una estación básica, puede andar entre los 600 $700 con sensores básicos. Pero si nosotros queremos sensores de mucha más precisión, necesitamos comprar equipos de mejor calidad y eso pues obviamente tiene un costo relativamente caro. Otra de las que podríamos mencionar entre desventajas de este tipo de equipos es de que para su procesamiento de la información necesitamos personas que tengan un nivel especializado, altamente especializado, para procesar esta información. Porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, de que, vale aclararlo, no somos especialistas, en este caso en el técnico, no soy especialista en la parte meteorológica, sin embargo, tratamos de tomar los valores que utilizamos comúnmente en la agricultura, como son las temperaturas máximas, temperaturas mínimas, radiación solar, y la utilizamos para aplicarla pues, en el uso del cultivo, en este caso específicamente en arroz. Pero sin embargo, pues esto requiere de una persona que esté muy especializada en el tema para poderle sacar todo el provecho que estas estaciones nos pueden dar. Porque como les decíamos anteriormente, esto pues, nos sirve para hacer modelaciones y predicciones del comportamiento de los cultivos, pero sin embargo necesita de alguien especializado en la materia para sacarle todo el jugo a esa información. Y otra de las desventajas es de que, si bien es cierto de que ella recolecta los datos de una forma autónoma, está en dependencia de la capacidad de un equipo que se llama data logger. Esos data loggers son pequeños complementos que trae la estación meteorológica, que podríamos estar hablando como la memoria. Es el equipo donde ella va almacenando toditos los datos de información que se van tomando, los va almacenando en ese equipo que se denomina pues data logger. Entonces, si yo tengo un data logger de una gran capacidad, yo lo puedo dejar la estación meteorológica trabajando un año completito y cuando yo vaya al año siguiente a recopilar la información, toda la información va a estar almacenada ahí en el data logger. Sin embargo, si mi data logger tiene una capacidad de memoria limitada, entonces ella va a tener un límite a donde va a llegar a cortar la información y empezar a describir nueva información. Puede ser, por ejemplo, de que el data logger que tenemos solamente nos guarda información de 6 meses. Y después de los 6 meses, ella empieza a borrar los meses anteriores. Un ejemplo, como si estuviéramos en este año procesando la información, llegamos hasta junio tomando los datos, pero los datos de julio la estación los sigue tomando, los sigue almacenando. Sin embargo, estos datos nos van borrando los datos de los meses primeros, es decir, los datos de enero. Pero eso pues, si tenemos un equipo de cómputo y vamos bajando, actualizando la base de datos, entonces no representa un problema. Pero si la queremos establecer en una zona donde en un buen tiempo nadie la va a ir a supervisar o nadie va a ir a bajar la información, se nos convierte en una desventaja. Y bien, esto viene relacionado pues con otra situación, de que requiere de computadoras de que estén conectadas permanentemente si nosotros queremos transmitir estos datos al Internet. ¿Por qué sucede de que estas estaciones se pueden conectar con el Internet y está transmitiendo los datos en tiempo real de manera de que cada usuario que esté en diferentes puntos del país pudiera revisar las condiciones en cerca de donde está la estación? Un ejemplo
En el caso de nosotros, pues no la tenemos conectada al internet todavía, pero se está trabajando en eso. Pero una vez que la tuviéramos conectada, por ejemplo, podría venir alguien del ramo y que quiere revisar las condiciones aledañas a la zona de Sébaco o zona de Darío, que es donde está ubicada la estación meteorológica, perfectamente lo podría hacer en internet. Podría revisar el historial de clima, el historial de precipitaciones y todo el historial pues, que quisiera. Pero sin embargo, pues requiere eso, un equipo de cómputo que esté conectado permanentemente al internet para poder estar transmitiendo los datos. Ahora viene la siguiente pregunta que generalmente nos hacen. ¿Qué datos toman esas estaciones meteorológicas? Pues entonces ahí tenemos que nos toma lo que es la temperatura del aire. En ese caso estamos hablando de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y la temperatura promedio. La humedad relativa del aire, que es muy importante para el caso de plagas y enfermedades, principalmente va relacionada bastante con lo que son enfermedades, que el monitoreo de esto pues, nos permite saber si están las condiciones apropiadas o no para el desarrollo de una enfermedad. Y en el caso de producción de semillas, eso nos enciende la alerta de que tenemos que empezar los monitoreos más frecuentes. Vamos a verlo más adelante, esa parte. Otro dato que toman son la intensidad de la radiación solar. Este dato es muy importante en cultivos como el arroz, porque como muchos sabrán, pues el rendimiento en el cultivo de arroz va estrictamente relacionado con la cantidad de luz que recibe el cultivo. Entonces, a nosotros esto nos permite hacer una proyección de cómo van a ser los rendimientos, o bien explicar, en el caso de la experimentación, explicar cómo fue el comportamiento de los materiales. Porque a veces cuando nosotros estamos haciendo alguna experimentación, podemos decir de que el material no tiene buen potencial y quizás fueron condiciones de clima específicas que no son comunes las que vinieron y perjudicaron el desarrollo, pues la expresión del potencial del material. Y podemos llegar a castigarlo cuando a lo mejor no era necesario. Pero si tomamos en cuenta parámetros como radiación solar, nosotros podemos explicar bajo qué condiciones es de que él presenta su mayor potencial y bajo cuáles condiciones pues no las presentaría. Todo esto desde una sola estación meteorológica. Otro dato muy importante que toma son los datos de precipitación, que como todos sabemos, pues la cantidad de lluvia que cae es necesario conocerla, porque eso nos va a permitir a nosotros trabajar con el historial, por ejemplo, de precipitación. Nosotros podemos saber si llueve bastante, tengo que mejorar o incrementar las distancias de siembra, o tengo que hacer monitoreo, o si me permite sembrar. La aplicación de los herbicidas, pues muchos conocemos de que normalmente el suelo debe tener humedad para poder hacer una aplicación de herbicida. Entonces la precipitación pues tiene mucha importancia, es uno de los factores más relevantes que nos toman estas estaciones meteorológicas. Otro factor bien importante que a veces no es considerado, pero es muy importante, es la velocidad del viento. En el caso de la velocidad del viento, pues sirve conocerla porque a veces tenemos situaciones donde tenemos problemas en el cultivo La máxima. por problemas de velocidad del viento. De vientos que están demasiado rápidos, muy fuertes, al final lo que nos están produciendo es un perjuicio porque nos pueden producir a cambio en los cultivos. Esto pues sucede bastante con lo que el maíz, el frijol, algunos materiales pues tienen ese problema, y en el caso del arroz es bastante frecuente. Entonces es importante que conozcamos cómo ha sido el historial y cómo está en el momento actual para ver pues qué acciones se pueden tomar. Otro parámetro, la dirección del viento, ese también nos ayuda a explicar algunos fenómenos que suceden, y ya datos más importantes y un poco más avanzados que hasta el momento pues nosotros no los estamos utilizando mucho en la estación, pero sin embargo se están recopilando, como es el punto de rocío, los índices de calor y la presión atmosférica. Ahora bien, viene la pregunta del millón. Si la estación es automática, ¿cómo se da todo el proceso de recopilación de la información y descarga de esta información? Pues primero, ahí en la pantalla podemos observar los componentes de la estación. Esto que se ve acá es el sensor de temperatura. Este recipiente que se ve acá es para la precipitación. Aquí en los lados, que no se puede apreciar en la foto, tiene los sensores de radiación solar y nubosidad, porque mide también cómo está la nubosidad en ese momento.
Acá arriba podemos ver el que mide la velocidad del viento, y esta flechita que está acá arriba es para la dirección del viento. Entonces, esta estación acá, en esta consolita blanca que se ve en la foto, ahí está recopilando toda la información de los sensores y enviándola hacia lo que es una consola, que esta consola ya está en condiciones protegidas. Y la consola está monitoreando a través de Wi-Fi, de una red inalámbrica, está monitoreando todos los datos de que se están enviando de esta estación a esta consola. En esta consola nosotros necesitamos de que tenga el data logger, que el data logger podríamos decir que es la memoria donde se están almacenando toda la información que está enviando la estación meteorológica. La estación lo envía a la consola lo guarda en el data logger, y del data logger nosotros lo descargamos a un programa que ese programa es específico para este tipo de estaciones, y de ese programa hay que volver a recopilar los datos y pasarlos a lo que es un archivo de Excel. Una vez que ya lo tenemos en el archivo de Excel, ya nosotros podemos empezar a hacer uso del análisis de los datos y empezar a hacer nuestros gráficos e interpretar pues, cómo está la situación y qué proyecciones se esperan para la semana. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos utilizar estos datos? Principalmente con los monitores de temperatura podemos tener información si tenemos condiciones favorables para el desarrollo de una enfermedad. Porque, como muchos sabrán, las enfermedades necesitan condiciones. Primero necesitan tener una planta que sea susceptible, pero necesitan condiciones ambientales que le permitan desarrollarse. En este caso, pues principalmente nos referimos a lo que es temperatura y humedad relativa. El control de los horarios nos ayuda con el control de horarios de la aplicación de agroquímicos. Esto nos acerca a lo que es la agricultura de precisión, porque muchas veces nosotros acostumbramos a que empezamos aplicando a las 6 de la mañana, se hacen las 12, se hacen las 2 de la tarde, y algunos pasan aplicando hasta las 5. Entonces, el detalle de este tipo de aplicaciones es de que muchas veces perdemos efectividad, y esa efectividad va relacionada con lo que es la humedad relativa. Si nosotros hacemos aplicaciones con humedad relativa por debajo del 70%, las aplicaciones pierden efectividad. Entonces, lo ideal es, por eso es que también se recomienda de que las aplicaciones deberían de ser por lo menos hasta las 10 de la mañana, porque ese es el punto donde la humedad relativa comienza a descender y ahí perdemos efectividad en el producto. Entonces, es muy importante pues, estos datos para controlar los momentos de aplicación y garantizar de que los productos tengamos mayor efectividad y no necesitemos aplicar tanto producto, para que el poquito que apliquemos que sea eficiente. Otra de las formas en las que lo podemos utilizar es recopilando estos datos históricos para hacer lo que le llamamos modelación de cultivo, que todo en el INTA pues, es un proyecto nuevo que estamos tratando de impulsar para hacer predicciones con cultivos nuevos que se están siendo introducidos al país, y que antes de que pasara a las etapas de validación que muchos de ustedes conocen, tener los datos de comportamiento y hacer estimaciones de cómo podría ser el comportamiento de esa nueva variedad en diferentes condiciones ambientales. Entonces, todo eso nos pueden servir, estos datos, para eso nos pueden servir. Sin embargo, pues como les comento, esto es algo nuevo en el INTA, pero esperamos de que aquí a unos años pues estemos un poco más especializados en este tema y podamos hacer estimaciones con mucha mayor precisión. Otro factor que nos está sirviendo a nosotros este tipo de estaciones es para la correlación de los resultados de los experimentos. Porque como les mencionaba anteriormente, a veces nosotros podemos castigar un material que tal vez alguna condición especial en ese momento, tal vez un bajón de temperatura que hubo, que no son muy frecuentes, tal vez ese bajón de temperatura le produjo algún bajón de rendimiento a la variedad o línea que se está evaluando, y después nosotros decimos el material es malo. Pero quizás el material no es malo, quizás la condición especial de ese momento que no se presenta todo el tiempo, quizás esa condición hizo de que el material bajara su potencial. Entonces, esto nos ayuda a discriminar si la observación que nosotros estamos teniendo es meramente por el potencial genético o si está relacionado con alguna condición climática de ese momento. Y otro muy importante pues, es el registro histórico de las precipitaciones, registro de la evapotranspiración. Eso es muy importante porque actualmente con esto de la agricultura digital lo que se quiere es alcanzar una mayor precisión
en la parte de los cultivos, y en las zonas de hortalizas, por ejemplo, es necesario conocer los registros históricos de evapotranspiración y los registros de precipitaciones para poder tomar decisiones de cuándo regar y cuánto regar. Esto es muy importante porque alguien pensará, yo riego si la tierra está seca o riego cada 3 días, tenemos un calendario, pero la verdad es de que para hacer mayor precisión necesitamos conocer con precisión los datos de las condiciones reales del cultivo. Entonces, nuevamente, pues esto son cosas novedosas que acá en Nicaragua el gobierno se ha preocupado últimamente por buscar cómo modernizar la agricultura. Entonces, estos podríamos decir que son los primeros pasos hacia una modernización de nuestra agricultura, hacia una digitalización. Entonces, ahora pues les voy a hablar un poquito de contarles qué es lo que tenemos con la estación meteorológica del TAINIC. Esta estación es un modelo Davis Vantage Pro, y esta, pues ya les mencionaba anteriormente, tenemos una conexión Wi-Fi entre donde están los sensores y la consola. Nosotros esta estación la estamos trabajando desde el 6 de mayo del 2020, y hasta el momento tenemos recolectado 20.330 datos. Ese está con fecha de corte al 5 de julio, porque como les repito, para la descarga de esta información necesitamos o un servidor automático o un usuario de que esté yendo cada cierto periodo de tiempo a hacer la actualización en el sistema. Entonces esa es una debilidad que hasta el momento tenemos, que se está trabajando en superarla, de que actualmente los datos solo pueden ser descargados de forma manual a una computadora. Entonces, si por ejemplo estoy viendo la parte de fertilización o haciendo otras actividades en el otro campo de producción del TAINIC, entonces se me dificulta ir a la oficina y estar conectando una computadora para hacer la descarga de los datos, y a veces tenemos pues ahí un poquito de retraso. Entonces no puedo, por así decirlo, estarlo descargando diario porque también tenemos otras actividades. Pero con Misión Taiwán se está trabajando ahorita en una plataforma que nos va a permitir que los datos que va a tomar la estación puedan ser conectados directamente a servidores web. Es decir, que vamos a tener los datos sin interrupción y en tiempo real disponible pues, para todo el usuario que quiera acceder a ellos. Nosotros la hemos utilizado principalmente para lo que es la producción de semillas en el monitoreo de enfermedades. Como muchos sabrán, en el caso de producción de semillas necesitamos ser bastante delicados con lo que es el monitoreo de plagas y de enfermedades, principalmente porque estamos hablando de que nosotros producimos semillas registradas, semillas básicas y semillas certificadas. Y todas estas semillas deben de pasar por los filtros de LIPSA para poder analizarlas y decir de si las semillas van realmente libre de enfermedades, libre de malezas, libre de plagas, y para eso pues necesitamos hacer un monitoreo constante. Entonces aquí en la pantalla pueden ver un ejemplo de condiciones que se presentaron en el ciclo de invierno pasado, entre la semana del 1 al 7 de septiembre. Se hizo el monitoreo, cada semana se está haciendo el monitoreo de condiciones, y en ese momento nosotros pudimos observar de que teníamos condiciones ideales para el desarrollo de enfermedad. ¿Cuáles son esas condiciones ideales? Bueno, en el caso de lo que es Pyrrhicularia, Burkholderia y Sarocladio, necesitamos humedades relativas que estén superiores al 80%. Y si ustedes pueden observar en su pantalla, la línea amarilla sobrepasa el 85% en la mayor parte de los días. Por ejemplo, acá 2 de septiembre tenemos 85, arriba de 85. Entonces, eso nos está diciendo de que la humedad relativa está alta. Otro de los factores condicionantes para el desarrollo de estas enfermedades son temperaturas de que van a estar, temperaturas medias, superiores a los 24 grados centígrados. Cuando nos vamos a analizar el gráfico de la temperatura media, que es esta línea verde que se observa en la pantalla, está por encima de los 24 grados. Entonces, ¿qué nos está alerta? Necesitas hacer un monitoreo porque tenés las condiciones ideales para el desarrollo de las enfermedades. Y como estos son los primeros pasos, pues a veces nosotros podemos ver el gráfico y decimos, no, no es de gran relevancia. Pero sin embargo, nos fuimos a hacer el monitoreo de todas las áreas, de todos los lotes de producción de semillas, y sorpresa, pues nos encontramos de que lo que nos estaba diciendo la estación meteorológica estaba en lo cierto.
Porque si ustedes observan acá la lámina de la izquierda, ahí son síntomas de enfermedad, lo que tenemos ahí. En ese caso, pues estamos hablando de posiblemente, ¿cómo se llama? Cercóspora y piricularia en algunas hojas que se observan ahí al fondo. Ahora, por el otro lado, observamos síntomas de que empieza el manchado de grano. En el caso de producción de semilla, en este punto es crítico que tenemos que empezar a hacer aplicaciones en ese momento para evitar de que la enfermedad se pueda desarrollar a un punto de que nos pueda llegar a perjudicar el cultivo. Entonces, si ustedes observan aquí los datos de temperatura nos dio las condiciones para la enfermedad en esa semana. Cabe mencionar de que si para que una enfermedad se pueda presentar necesitamos por lo menos 3 días que tenga las condiciones ideales de alta humedad relativa y temperatura media por encima de los 24 grados. Entonces, con 3 días que nosotros tengamos así, ya podemos decir de que le estamos dando las condiciones a la enfermedad para que se nos pueda presentar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir a hacer el monitoreo. Otro dato que es muy importante para nosotros es lo que son la radiación solar. En el caso de precipitaciones, los que conocen el Centro Experimental TAINIC sabrán de que nosotros pues, utilizamos condiciones de riego, un arroz por inundación. Pero la radiación solar es un factor muy limitante. En la época de invierno, el arroz siempre tiende a producir menos. Es decir, los rendimientos del ciclo de verano y el ciclo del invierno son muy diferentes. En el ciclo de verano son rendimientos mucho más altos, de una grasa de mejor calidad, y en el ciclo de invierno, pues los rendimientos siempre tienden a disminuirse, sobre todo cuando tenemos un invierno bastante bueno. Entonces, cuando tenemos un tipo de invierno así, que es bueno, tiene altas condiciones de nubosidad, las radiaciones solares van a estar bajas. En el gráfico que ustedes están observando en pantalla, estas líneas de aquí, las líneas rojas, estas líneas que vienen en vertical, están marcando el periodo de que el arroz hizo el cambio del inicio primordio, es decir, inició su etapa reproductiva, y esta otra línea es la etapa de floración. Entonces, en ese momento, para el arroz es crítico que el arroz pueda tener condiciones de alta radiación solar. Si nosotros tenemos condiciones de baja radiación solar, los rendimientos se nos vienen a pique. Y es por eso de que, por ejemplo, en las zonas de secano los rendimientos siempre van a ser más bajos que en las zonas de riego. Pero no, quizás no por el manejo que el productor le da, porque muchos sabemos de que los productores, si bien hay algunos que hacen buen manejo, hay otros pues de que también andan ahí un poquito débiles en lo que es el manejo. Pero a pesar de que le den todo el manejo que quieran, nunca podemos comparar a la zona de riego y decir que voy a obtener 180 quintales por manzana, porque este factor de radiación solar nos está limitando y es algo que no está en nuestras manos. Entonces, aquí en este gráfico, este es el historial de radiación solar del ciclo de invierno del 2020, y esta línea roja que se mira acá entre el 500 y el 400 está marcando más o menos en el 450, nos está indicando el límite que se considera óptimo para obtener alto rendimiento en el arroz. Es decir, que radiaciones solares que estén por debajo de este límite nos van a garantizar de que vamos a tener una disminución en el rendimiento. Y en efecto, pues así se dio la cuestión del rendimiento. Cuando vamos al momento de la cosecha, de repente miramos de que estamos teniendo 120 quintales, de repente miramos que hay lotes que están tirando a 100 quintales. Nosotros tuvimos problemas de manejo, porque un rendimiento bajo lo primero que te dicen no la manejaste bien. Pero sin embargo, cuando nos vamos a analizar los datos de radiación solar, aquí en este punto ustedes pueden ver de que los picos están por debajo del límite de los 450, de las 450 calorías por centímetro por día que requiere el arroz para tener un buen rendimiento. Cuando estos picos están por debajo, la mayor parte está por debajo de la línea media, eso significa de que vamos a tener rendimientos bajos. Y en efecto, pues es algo que al final pues pudimos comprobar cuando ya fuimos a la parte de cosecha. Los rendimientos al final de las 110 manzanas cerramos más o menos entre los 100 y 110 quintales, que para las zonas de secano no es malo, pero para las zonas de riego pues no se considera muy bueno el rendimiento. Ahora bien, explicaba del comportamiento de las radiaciones en verano. En este gráfico que está acá, es el comportamiento de las radiaciones en este ciclo. Aquí podemos ver nuevamente
la línea entre el 400 y el 50, que nos está marcando aproximadamente 450 calorías por centímetro cuadrado por día, y las líneas azules son los picos de radiación solar. Entonces, en ese periodo de marzo, del 1 de marzo al 9 de abril, pues es el periodo en el que el arroz estaba haciendo su etapa reproductiva, y como se puede observar, todos los picos de radiación fueron por encima de las 450 calorías por centímetro cuadrado por día, que al final eso se nos tradujo en un rendimiento de 160 quintales por manzana. Entonces ahí podemos ver la correlación de conocer la radiación solar y el rendimiento final del cultivo. Entonces aquí pueden observar la diferencia. En el gráfico anterior, la mayor parte de las líneas dentro de la etapa reproductiva están por debajo de los 450, y en el ciclo verano, en la etapa reproductiva, todas las líneas, los picos de radiación están por encima de los 450. Entonces, eso es lo que nos produce, pues, al final, un buen rendimiento. Otra experiencia que tuvimos con el uso de estación meteorológica es de que tuvimos un acame en ciertas áreas de los lotes de producción, y entonces ahí es donde vienen las interrogantes. Usaste demasiado nitrógeno, y la lámina de agua estaba muy alta, y empezamos a buscar la explicación. Pero eso sucedió de que, por ejemplo, nos vamos el viernes, el sábado en la mañana que llegamos, con todo el arroz en el suelo. Estaban una buena cantidad de lotes afectados. Entonces, ok, pues vamos a revisar, porque dicen que había llovido el día anterior. Nos vamos y revisamos la estación meteorológica, y de repente miramos de que ese día, de que fue el 29 de septiembre, esta línea roja que está acá es la línea de velocidad del viento. Y tuvimos ahí, en ese momento, hubo un ventarrón que alcanzó casi los 60 kilómetros por hora, y entonces ahí estaba la explicación. ¿Por qué de un día para otro, si el arroz estaba bueno, al día siguiente apareció casi todo, pues, acostado? Entonces, cuando nos vamos a buscar la explicación, ahí estaba, pues, era de que había habido una racha de viento bastante alta, y eso produjo el acame en esas terrazas. También en la estación experimental de Tainik estamos tratando de incorporarnos a los estudios que se hacen a nivel internacional, como son los estudios de acumulación térmica. Esto es algo nuevo, pues, que no está dentro de lo común que hemos hecho siempre. Sin embargo, queremos dar los primeros pasos para actualizarnos e ir mejorando la forma de medir la parte de los cultivos. Y por eso, pues, tenemos lo que es la acumulación térmica. Porque la literatura o la teoría nos dice de que, por ejemplo, el cultivo de arroz necesita cierta cantidad de grados por día para poder alcanzar sus etapas fenológicas. Entonces, ok, vamos a probar, pues, a ver qué pasa. Y empezamos a tomar los datos. Acá en la izquierda pueden ver los datos de lo que es la temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, registrado durante toda la etapa del cultivo. Y en este cuadro grande podemos ver que dice el lote A se echa de siembra el 23 de noviembre, y un lote E sembrado el 30 de noviembre. Las fechas de cambio de primordio estuvieron entre el 18 de enero y el 30 de enero, que cambió de primordio, es cuando estamos hablando de que el arroz pasa de una etapa vegetativa a una etapa reproductiva. Y medimos la acumulación térmica mediante una formulita, que es esta fórmula que aparece acá. Y al final nos dio de que para el lote A se necesitaron 790 grados acumulados durante todo el periodo del cultivo para que este lote pudiera alcanzar lo que era la etapa reproductiva. Y por el otro lado, en el otro lote tuvimos un 857 grados para que ese lote pudiera alcanzar esta etapa reproductiva. Entonces, esos datos nos van a servir más adelante cuando ya calibremos bien el comportamiento de nuestras variedades, si en algún futuro se quisieran lanzar programas de hibridación en arroz. Porque para hibridación en arroz, pues, necesitamos una variedad hembra, una variedad macho, y que esas dos se puedan sincronizar en el momento exacto para que pueda darse el cruzamiento y producirse la fecundación. Entonces, para eso, pues, esos datos no nos van a servir. Esto es algo que estamos haciendo recientemente. Como todo equipo, requiere de mantenimiento, y esto es algo muy importante para todos aquellos compañeros de que tienen este tipo de estaciones meteorológicas. Es importante que lo tomen en cuenta, de que debemos hacer la limpieza en la tasa de precipitación. Esto nos pasó de una experiencia de que de repente, ustedes recuerdan las lluvias de abril, las famosas jocoteras,
de repente tenemos que la estación nos está marcando 300 milímetros en un solo día. Y 300 milímetros de agua en un solo día, estamos hablando de 300 litros por metro cuadrado en un solo día. Eso es una inundación enorme, de que a veces no lo alcanzamos en el ciclo de todo el invierno en la zona seca. Nos fuimos a hacer la revisión de las tazas y pues efectivamente había suciedad en la taza de recolección del agua. Entonces por eso es muy importante este mantenimiento, una limpieza de la taza continuamente para evitar pues de que hayan alteraciones en las mediciones. Otro importante es la limpieza de los sensores, que esta se tiene que hacer con mucho cuidado, se hace con pinceles y de manera suave, sin aplicar ningún tipo de líquido o algo, porque estos sensores son muy delicados y muy caros también, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muy importante la revisión de los cableados, porque a veces pueden haber animalitos de que hayan picado los cables y al estar pelado, pues un cable pelado puede hacer un mal contacto y nos va a dañar el equipo. Otro muy importante es la revisión de los soportes y la nivelación de la estación, porque esta tiene que tener una nivelación muy precisa para que los datos puedan ser más precisos en el momento de la toma. Porque si, por ejemplo, yo tengo la estación y está inclinada hacia un lado, la toma de esos datos no va a ser tan eficiente como cuando la tenemos a nivel. Y se debe evitar la corrosión en lo que son los soportes y todas las partes metálicas del equipo. En este caso nos estamos refiriendo principalmente a lo que son la biela para la dirección del viento y las copitas que nos dan la velocidad del viento. Y como recomendaciones, pues es muy necesaria una calibración de estos equipos al menos cada 2 años, que eso ya necesitamos de gente especializada porque a medida que nosotros vamos aprendiendo, pues lo podemos hacer, pero como son equipos nuevos para nosotros, necesitamos pues de gente especializada. La limpieza constante es muy importante. Y otro factor bien importante, como les mencionaba, de que como no están automatizados, tenemos que estar haciendo la descarga de la información como fecha máxima cada 20 días. Cada 20 días, porque así nos garantizamos de que vamos a tener información correcta y que no se nos va a ir borrando la información de los días anteriores. Pero aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para tomar todos estos datos si yo no tengo una estación meteorológica automatizada? Que son las condiciones que tenemos en muchas de las zonas. Pues entonces ahí nosotros lo que hacemos es recurrir a los métodos tradicionales. Y para esos métodos tradicionales tenemos lo que son los termómetros de pareo, los termómetros de ambiente, los pluviómetros plásticos, que creo que todos los conocemos, y en otra medida pues están los que son los sensores digitalizados que nos miden temperatura y humedad relativa. La desventaja de este tipo de materiales es de que requiere de un operador que esté tomando los datos constantemente. La estación meteorológica automática pues va a ser sola y no hay necesidad de estar todos los días ahí pendiente, pero con este sí. Porque si, por ejemplo, a mí se me olvidó tomar la temperatura un día, entonces este tipo de termómetro tiene un indicador de que si yo lo mido todos los días a las 6 de la mañana, esta rayita azul que se observa ahí me está diciendo cuál fue la temperatura máxima del día anterior y la temperatura mínima. Pero si yo eso no lo muevo para el día siguiente, no lo preparo para que tome el dato el día siguiente, entonces yo voy a llegar a marcar y voy a decir, ok, temperatura máxima 32, temperatura mínima que llegó a -4, por ejemplo, con el ejemplo del que está ahí en la gráfica. Entonces ahí es donde nosotros no ganamos precisión en la toma de datos. Otro detalle es que en estos pluviómetros plásticos sabemos de que tienen un límite de acumulación de agua, de que cuando logra pasar ese límite, a veces cuando las lluvias son muy fuertes se puede rebalsar. Y si esto se rebalsa, toda esa agua que se está cayendo ahí, le estamos perdiendo ese dato. Que la estación meteorológica automática nos permite capturar toda la lluvia que cayó. Pero en este tenemos esa desventaja. Y lo otro es de que requiere de que si, por ejemplo, la lluvia que cayó fue mayor a los 30 milímetros, supongamos que cayeron unos 60 milímetros, necesitamos ir todos los días en la mañana, vaciar el termómetro en una panita, medir hasta dónde llega la marca, anotar, después medir el resto que está en la panita y sumar la precipitación acumulada.
y eso pues hay que irlo registrando en un cuadernito o en un formatito que se diseña. Entonces, podemos decir de que no es una limitante para tomar los datos de clima, no es una limitante no tener una estación meteorológica, cuando podemos tener este tipo de medidores, porque son valiosos también, porque al final vamos a tener los datos de temperatura, datos de precipitación y datos de humedad relativa, que eso nos van a estar prendiendo las alertas en aquellas zonas de secano, nos van a estar prendiendo la alerta de si hay condiciones favorables para una enfermedad o podemos estar un poco tranquilos en el transcurso de esa semana. Y bueno, pues creo que eso sería todo por mi parte. Si hay preguntas, las pueden hacer sin ningún problema. Y muchas gracias por la atención.